Hola, muy buenos días. Soy la contadora Jessica Estrada, directora de Yes Intelectual, y hoy, 8 de marzo del 2024, tengo el honor de estar con una mujer y una psicóloga increíble que ha pensado en nosotros, no solamente como mujeres, sino en sobrevivientes de violencia vicaria. Sonia, muy buenos días aquí en México, muy buenas tardes allá en España. Hoy Yes Intelectual está cumpliendo 3 años. Yes Intelectual es una plataforma especializada de radio para empresarios, para contadores, para abogados y para público en general, donde nosotros todos los días, cada hora, en voz de un experto, seguimos difundiendo la cultura, compartiendo los conocimientos para esa audiencia que está viajando, que está en una oficina y que se sigue capacitando. Hoy, en este marco de celebración de los 3 años, para mí no solamente es un honor, sino un gozo, una felicidad de tenerte frente a una cámara conversando conmigo. Soy sobreviviente de violencia vicaria, soy un caso de éxito en Puebla, gracias a Dios y gracias a muchas personas que se unieron a mi causa. Nosotras somos unas mujeres no más afectadas ni menos, somos también especiales porque nos dieron donde más nos duele, nos quitaron lo que más queremos, pero si me permites, quisiera que tú te presentaras con nuestro auditorio para empezar a compartir nuestras experiencias. Yo como sobreviviente de violencia vicaria y tú como esa persona referente donde eres pionera en estas investigaciones de este delito aquí en México ya. Adelante, Sonia. Bueno, Jessica, antes que nada, gracias por invitarme en un día tan especial como hoy, que no solo es 8 de marzo, donde celebramos las luchas de las mujeres, sino también que tu programa cumple 3 años. Me presento y te agradezco que me des la oportunidad de presentarme, eh, porque soy psicóloga, psicóloga clínica, psicóloga forense, soy madre, soy abuela, soy mujer y de las luchas que tenemos desde el momento que nacemos, diría, eh, todo eso es lo que conozco y lo que me ha llevado a acuñar el concepto de violencia vicaria, porque precisamente como si no hubiese sido suficiente los golpes que recibíamos directamente de los maltratadores o de quienes nos maltrataban, estos comenzaron a utilizar lo que más queríamos y donde más nos dolía, que eran nuestras hijas y nuestros hijos. Por eso le puse violencia vicaria a ese concepto. Vivo en España hace 25 años. Me he dedicado desde el año 2012 que acuñé este concepto de violencia vicaria, yo diría que casi en exclusividad, a escuchar las voces de las madres protectoras que habían sido víctimas de violencia y ahora estaban siendo víctimas de esta nueva violencia, porque los maltratadores están todo el tiempo como, digamos que ayornándose, se dice en italiano, como haciendo cosas nuevas y ensayando nuevos malos tratos, allí donde la ley y las instituciones le permiten. Eh, por lo tanto, mi presentación es esta y nada más. Eh, Soy mujer y aquí estoy para continuar junto a todas vosotras esta lucha que veo que todavía nos falta un gran camino y donde todavía los maltratadores continúan eh, inventando nuevas formas de incluso de boicotear lo que hemos logrado hasta ahora. Así que gracias por darme la oportunidad de llegar a tu auditorio, Jessica. Gracias, Sonia. Yo quisiera comenzar con compartirte que aquí en México ya no nos lo podíamos permitir como sociedad, ¿no? Este delito que hoy ya está en un código y ya tiene, pues está tipificado como delito penal, ya no nos lo podíamos permitir como sociedad, ¿no? El robo de las infancias.
¿cuál es el perfil de estos vicarios, Sonia? Porque tenemos que distinguirlos, ¿sabes? Muchos están en puestos directivos, muchos son líderes de opinión y hoy mismo, un 8 de marzo, van a salir a pronunciarse a lo mejor sobre los derechos de la mujer y tener toda esa pantalla por fuera, porque son grandes encantadores de esferas, ¿no? Pero ¿cuál es el perfil de estos vicarios? Porque, insisto, los tenemos que distinguir. ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde están? ¿Por qué son así? ¿Por qué si lo que más quieren también es el vínculo con los hijos? ¿Por qué se comportan de esa forma? Bueno, me estás preguntando Muchas cosas, ¿no? como cosas, no solo muchas, sino que si tuviésemos la respuesta, estoy segura que ya los habríamos erradicado. Pero tenemos que saber primero, y no quiero seguir avanzando sin recordar a una mujer extraordinaria que yo he conocido en Puebla, que fue Aurora Sierra, y a quien le debemos tal vez mucho de lo que se avanzó en Puebla con respecto a la violencia vicaria. Que quede dicho esto para poder continuar. El patriarcado eh, que se puede definir como un orden social y cultural que considera que los hombres son superiores a las mujeres. No es que son diferentes, es que son superiores. Eso es lo que el patriarcado les ha dicho a todos los hombres. Tienes 5.000 años, me dicen mis amistades antropólogas. Eh, y antropólogos, con lo cual no son pocos años, siendo educados de esa forma. Es verdad que hay muchísimos hombres, por suerte, que tienen una visión crítica de la vida y de las prebendas que esa vida les da y consideran que es una injusticia que la otra mitad de la raza humana, que somos las mujeres, esté en una condición de desigualdad jerárquica, porque de eso va el tema. Las mujeres no queremos ser iguales a los hombres, queremos ser iguales en derechos y en oportunidades, nada más. Por lo tanto, estos hombres que sí son inteligentes, críticos y son capaces de mirarse al espejo y decir, yo no tengo por qué tener más derechos que una mujer que no solo es mi compañera, mi hermana, sino que además de ser la mitad de la población mundial, las mujeres somos la madre de la otra mitad, que no es poca cosa, porque ponemos el cuerpo, el esfuerzo y nos dejamos comer con amor, como alguna vez me dijo un psiquiatra infantil muy prestigioso. Con lo cual, eh, estos hombres, que son los hombres que nos acompañan y nos apoyan en nuestra lucha, no tienen nada que ver con los hombres maltratadores. Estos hombres que nos acompañan y nos apoyan en la lucha no tienen nada que ver con estos que también se llaman padres, porque padre es otra cosa, estos no son padres. Un padre se deja de lado él e incluso hasta el conflicto que pueda tener con la madre de esos hijos, con tal de que sus hijos estén tranquilos y bien. Y a ninguno se le ocurre separar a un hijo de su madre, porque sabe que ha venido de ahí y que ese es un referente de apego, yo diría que hasta vital. Pero estos individuos, que insisto, yo me niego a llamarlos padres, es lo que ellos consideran y que muchas veces la sociedad también, o parte de la sociedad, y que por lo tanto parece que es todo lo mismo. No, por suerte hay voces de hombres verdaderos, padres verdaderos, que también se están alzando contra estos individuos para no ser confundidos con. ¿Cómo los identificamos? Me preguntas. Y mira, por ejemplo, cuando se quejan de la violencia vicaria, ya nos dicen todo, porque un verdadero padre y un verdadero hombre no ve la violencia vicaria como una amenaza de nada,
porque sabe que él no lo va a hacer. Un verdadero hombre que no es maltratador eh, no se ve amenazado porque las mujeres pidan que se tipifique el delito del maltrato contra la mujer, porque no es lo mismo que cualquier maltrato, porque ellos saben que no lo van a utilizar. Por lo tanto, en la queja está la respuesta. En el insulto que a veces veo, porque yo por suerte no tengo redes sociales, tengo solamente una y nada más, pero a veces me mandan algunos capturas de pantalla de otras redes y la verdad que en los insultos ya me están diciendo quién es quién. Eh, por lo tanto, primero, decir que ojalá hubiese un perfil, pero estos tipos son hijos sanos del patriarcado, son machistas, acérrimos y extremos, son individuos que están muy cómodos en las prebendas que el patriarcado les dio y no pretenden dejarlas, al contrario, pretenden acrecentarlas si es posible, porque de hecho estamos viendo que últimamente hay encuestas que dicen que ellos se sienten ahora discriminados con respecto a todas las prebendas que tenemos las mujeres. Las mujeres seguimos teniendo y cobrando por el mismo trabajo un promedio de, en los mejores países, del 82% de lo que cobra un hombre. Las mujeres seguimos ejerciendo el trabajo de cuidados de forma gratuita en un porcentaje que se eleva al 60 o al 70% con respecto a un hombre. Las mujeres tenemos un doble trabajo cuando llegamos a nuestras casas y esos tenemos asignadas las tareas de cuidado de toda una familia solo por el hecho de ser mujeres. Las mujeres tenemos miedos propios solo por el hecho de ser mujeres, algo que a un hombre ni se le ocurre imaginar. Por ejemplo, tenemos restringido el espacio público solo por ser mujeres. Mi esposo sale a correr a las 8 de la noche o a las 9 y yo no puedo hacerlo sin correr un riesgo. Digo, sale a correr a la calle o a un parque, por ejemplo, ¿no? Yo como mujer no lo puedo hacer, aunque tome todas las precauciones de mi vida, estoy expuesta y estoy segura que tampoco podría hacerlo tranquilamente. Por lo tanto, todo eso que todavía no ha cambiado, y no sé si cambiará alguna vez, son cosas que nos pasan por el hecho de ser mujer. Y me parece que eso es una carga que tendríamos que poder ir borrando. No sé si he respondido parte de tus preguntas, si me ha quedado alguna muy interesante que decir o que responder. Claro que sí, Sonia, muy bien. Yo quería empezar con este antecedente porque primero es ubicar a este eh, personaje en cuestión, ¿no? Pero quisiera ahora que me compartieras qué pasa con esas infancias. Yo soy sobreviviente de violencia vicaria. Hoy he recuperado a mis dos hijas, pero fueron casi 3 años donde no tuve el contacto con ellas. Y sabes, las niñas me dicen, ¿cómo le vamos a hacer para recuperar este tiempo que nos quitaron, que nos robaron las infancias? Pero y siendo la infancia una etapa muy, muy trascendental en la vida de un ser humano. Y en el mejor caso, también aquí en México tenemos lactantes, ¿no? Bebés que todavía comen, toman leche materna y están separados de la madre. ¿Qué pasa? ¿Cuáles se recupera? Eh, Creo en la terapia, estamos trabajando en eso, pero ¿qué pasa con esas infancias que se las están robando? Porque el tiempo no se recupera, Sony. No, mira, Jessica, has tocado un punto central de la teoría que construyo de la violencia vicaria, que es el asesinato de la infancia, el asesinato
no solo de la persona física, porque también estos tipos tenemos que saber que los asesinan y precisamente para golpear donde más duele. En México, además, los hacen desaparecer del entorno materno y eso también es un asesinato de la etapa evolutiva, porque el ser humano nace de madre, le guste a quien le guste. No existe otra persona que pueda gestar y hacer nacer un ser humano. Por lo tanto, ese es el vínculo primario por excelencia, es el vínculo de apego por excelencia, con todo lo que eso significa en la raza humana. Los seres humanos somos seres de apego, somos seres que es verdad que nos adaptamos a circunstancias adversas, extremas. Por eso quien no conoce de psicología evolutiva dice, sí, los niños están bien con el padre, aunque no vean a la madre y se ríen y juegan. A ver, los seres humanos, la infancia humana, ha jugado y se ha reído hasta en los campos de exterminio nazi. Entonces, tenemos que saber que somos seres de adaptación y cuando no vemos salida, nos adaptamos, porque no nos queda otra solución. Algunos no pueden adaptarse y es como que se consumen y mueren, porque también tenemos que saber que hay criaturas que ahí comienzan a elaborar el germen de una depresión de la cual no podrán salir ni incluso en la etapa adulta. Pero todo esto un maltratador lo desconoce no por ignorancia, sino porque no le interesa. Entonces, un individuo que hace eso, lamentablemente nos está diciendo que está primero él, segundo él y tercero él. No le, porque ser padre es quedarse de lado, porque es saber que uno se va a tener que entregar a la crianza de su hijo o de su hija. Lo mismo que hace una madre con su cuerpo y su dedicación, lo hace un buen padre con sus hijos. Por eso estos tipos que solo piensan en ganarle la partida a la ex mujer, arrancando a esas criaturas del vínculo de apego primario con todo lo que eso significa, de verdad no son padres y no merecen llamarse padres. Serán progenitores, serán jurídicamente padres, para mí son hombres fértiles y nada más. Pero padre es otra cosa. Entonces, el asesinato de la infancia sería un agravante que tendría que ponerse a la hora de juzgarlo, porque ese periodo no regresa nunca más. Y lamentablemente deja secuelas. ¿Que se pueden recuperar? Claro que sí. Insisto, los seres humanos somos seres de resistencia, de adaptación y de recuperación hasta de situaciones extremas. Yo he mencionado los campos de exterminio nazis, pero no es gratuito eso que ellos hacen. No es gratuito. Y yo quisiera que México, que es un país pionero en la tipificación de la violencia vicaria, me gustaría muchísimo que ponga los agravantes, que son, este es uno de ellos. No es solamente el asesinato del cuerpo físico de una criatura, el asesinato de las almas, el asesinato de la infancia y de la adolescencia de un ser humano, también es un agravante porque no regresa nunca más. Exacto. Sin embargo, Sonia, aquí en México tenemos que llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a un centro de convivencia, a que sigan conviviendo con el ser progenitor, solo porque es el progenitor, importándoles a las autoridades que fueron tipos agresores, que son tipos violentos con la madre, y solo por el hecho de ser padre. ¿Sí? No se les ha quitado ni se les ha puesto esa restricción, porque las mujeres que denunciamos violencia, bueno, tenemos una medida de protección, pero ¿qué pasa con nuestras infancias? A ellos, a esas infancias, no se les ha protegido judicialmente de una forma integral. Los seguimos exponiendo con ese agresor y no hay, pues, las suficientes herramientas jurídicas para hacerle a entender a la autoridad que también nuestras infancias pueden correr peligro, ¿no? En una violencia vicaria extrema.
Bueno, yo creo que, y estoy casi segura que México va a ir en esa dirección, a ampliar la protección de las criaturas. El concepto de violencia vicaria es lo que va a permitir también el decir, miren que los niños también están en riesgo. Con un hombre violento, es más, están doblemente en en riesgo, riesgo. porque son seres vulnerables y además, psíquicamente hablando, para ellos ese es el soporte paterno, entre comillas, aunque no hayan recibido nada de ellos y sean solamente acciones narcisistas las que han ejercitado. Pero es el padre que le presentaron como padre y que la justicia y las instituciones están fomentando a que siga pareciendo que lo es. Y estamos engañando a las criaturas diciéndole que eso es un padre. Padre es otra cosa. Hay maravillosos padres ahí afuera que todas podríamos dar testimonio de quiénes son. Y más de un hombre se puede reconocer en eso. Pero estos individuos no son padres. Insisto, padre es otra cosa. Es verdad que todavía el derecho, la sociedad patriarcal, está embebida de el concepto, o yo diría que la figura arquetípica del pater familia del derecho romano. Aquel que decidía quién vivía y quién moría, aquel que decidía por la vida de todos quienes componían su prole, digamos, o su familia, cuando él los consideraba, desde sus hijos, sus hijas, su esposa y los esclavos, en ese orden jerárquico. Él era el que decidía. Esa figura del pater familia es la que el derecho romano insertó en el derecho que tenemos en nuestros países occidentales, o en la gran mayoría. Y no obstante, incluso también aquel derecho que deviene del derecho anglosajón, también como estamos en una sociedad patriarcal, considera y enaltece al pater familia, entre comillas. Y tendríamos que poder en este siglo XXI reformular qué es un padre y entender que de verdad hoy en día un padre no tiene que ser un ser ni supremo, ni superior, ni con poderes omnímodos. Hoy en día un padre, primero, no es solamente un individuo fértil o que ha hecho un trámite burocrático para la adopción de una criatura, sino que tiene que ser un ser que mano a mano, en par o en pareja con la mujer que lo gestó y lo parió, contribuya a la crianza y al crecimiento de ese ser humano. Pero bueno, vamos a ver esa figura, ¿cómo la podemos llamar? Tal vez le tengamos que llamar padre, pero quitándole toda la potestad omnipotente que le ha dado el patriarcado, le tengamos que llamar de alguna otra forma, donde también los hombres participen para decir dónde se sienten cómodas en esta tarea compartida que hace a la crianza de una criatura. Pero todavía nos falta ese camino, sí. Sí, Sonia, hoy en México hay muchos colectivos, habrá muchas marchas, habrá mujeres que nos faltan, mujeres que les cortaron esos sueños, niñas que fueron secuestradas, matadas y ya no están con nosotros. Pero también hay muchas mamás que hoy siguen perdiendo la esperanza en esa lucha con las autoridades judiciales, que los procesos son eternos y que han pasado años en esta larga espera de recuperar a los niños o a las niñas. ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué más nos falta hacer en tu perspectiva? ¿Qué más te podemos ayudar en el sentido de este mensaje para los colectivos, para las que estamos organizadas? Porque hay muchas opiniones, muchos foros donde podemos estar, pero el mensaje tiene que ser claro y contundente y tenemos que organizarnos porque yo conocí la sororidad hasta que pasó esto, ¿sabes? Entre mujeres, hoy nos falta más sororidad.
nos falta organizarnos más y hacer una sola voz y que la sociedad sienta que esa voz sea una sola y que retumbe para un solo llamado. ¿Qué nos falta hacer? ¿En qué ayudamos? Bueno, Jessica, en este día que es muy emblemático, porque el 8 de marzo se festejó, se festeja y espero que se festeje siempre el Día de la Mujer Trabajadora, las Ujú, que hemos trabajado toda nuestra vida, ya sea dentro o fuera de la casa. Porque esa es otra cosa, que a veces cuando a una mujer le dicen, ¿tú trabajas? No, yo no trabajo, tengo 4 hijos. ujú. Y claro, vaya, si no trabajas, me hace decirle acto seguido. Entonces, las mujeres trabajamos siempre. Y como me decía este psiquiatra, y lo quiero volver a repetir, somos los únicos seres que nos dejamos comer por amor, porque en la lactancia es eso. ¿Qué le puedo decir yo a esas madres? Primero, que no pierdan la esperanza ni la fe. Segundo, lo que les dije la primera vez que yo hablé con colectivas de México de violencia vicaria. Agrúpense, asóciense, juntas son más fuertes y van a poder más. Y esto es lo que habéis logrado en muy poco tiempo, porque de verdad lo que habéis logrado en México ha pasado en muy poco tiempo y yo me quito el sombrero, si es que lo llevo, eh, para decirles chapó, como se dice en Francia. Y a pesar de que hay por ahí un movimiento de la sin sombrero, porque en su día también se nos penalizaba, sí nos quitábamos el sombrero, ¿no? Pero me lo quito en sentido de honrarlas porque habéis hecho un movimiento y una fuerza extraordinaria. Eh, Decir que aparte comprendan que esto no es una lucha individual, esto es una lucha colectiva, porque tal vez en tus propias carnes no sientas lo que el efecto de esto que estás haciendo, pero lo va a sentir tu hija, lo va a sentir la hija de tu hermana, de tu amiga, de tu compañera, lo van a sentir otras mujeres. Los derechos de las mujeres están construidos por miles y millones de mujeres anónimas que han hecho en su metro cuadrado de poder lo que podían hacer con ese metro cuadrado. Todas tenemos un metro cuadrado de poder y eso es lo que tenemos que utilizar. No hace falta ser eh, ni todopoderosa, ni tener mucho dinero, ni nada. Nuestro metro cuadrado de decisión lo podemos hacer para transmitirle a las que nos van a seguir segura. No, no desechar nunca quienes nos precedieron, porque lo que hoy podemos hacer es gracias a quienes nos precedieron y a la lucha de ellas. La lucha esta no comenzó cuando yo llegué a este banquete. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Nuestra lucha y lo que consigamos hoy tiene que ver con todo lo que hicieron las que vinieron antes, y porque muchas dieron hasta la vida, la salud, muchas fueron torturadas, masacradas, etcétera. Por lo tanto, no es que da igual, porque es verdad que lo que más duele es lo propio. Eso es verdad también. No existe a quién le pasó algo peor que a la otra. Para cada una lo peor es lo propio. Eso es cierto. Pero tenemos que entender que esto es una causa colectiva, que se hace entre todas y con algún todo que nos apoye, por ejemplo, diciendo, yo me ocupo hoy de la cena, ve tú tranquila a la sesión que tienes, de la reunión que tienes que hacer. Por ejemplo, mira, Claro. algo que hemos hecho las mujeres siempre, por otra Ujú, parte, ujú. pero ese alguno que nos apoye es importante también. Entonces, todas nosotras unidas tenemos que saber que esto va de causa colectiva, no solo individual. Entonces, cuando podemos ver lo colectivo, tal vez nos aliviamos el dolor propio y decimos, bueno, es para que de aquí en más, esto que estás haciendo tú, tus 3 años de lágrimas, de sufrimientos,
de miles de desesperanzas, porque no me cabe ninguna duda las noches de insomnio que has tenido y los días asiagos donde has tenido que empujarte a ti misma para seguir. Eso es lo que te permite hoy sentarte aquí, escuchar a alguien que está a 15.000 kilómetros de distancia, también dar tu tiempo y que ambas sabemos que no es por lo nuestro, sino que además de aquí en más es por las otras, es por tus hijas mismas, por las hijas de nuestras hijas, por nuestras nietas, por las nietas de nuestras nietas. Ese será nuestro aporte. Por eso no nos podemos quedar quietas, ni tranquilas, ni desesperanzadas. Yo siempre les digo, el día que te sientas caer, pídele ayuda a la otra amiga que tienes al lado y que ese día tome ella eh, el, El la mando, espada, ¿no? digamos, o el mando para seguir, Ujú. sí. Sí, fíjate que aquí en México yo pertenezco al Frente Nacional contra Violencia Vicaria, que lo comanda muy bien Jennifer, y eso es el eslogan, ¿no? O parte de esa voz, el hijo o los hijos de una son los hijos de todas. Entonces, Sí. luchamos por esa causa, por los hijos de todas. Pero acabas de tocar un tema muy importante, Sonia. Cuando vives la violencia, el agresor te aísla, te quita esas redes de apoyo. ¿Cuál es el mensaje para empoderar a esa mujer que no tenga miedo, que vaya a denunciar, que no se sienta sola, porque no está sola? Porque vemos gente, hay instituciones, hay gente que puede recurrir en su auxilio. ¿Cuál es el mensaje, Sonia, a esas mujeres que hoy por hoy siguen calladas, que no han denunciado, que no han alzado la voz por miedo, porque hay dos ingredientes de poder y dominio que ejercen sobre ella? ¿Qué les decimos, Sonia? Que primero que no se queden solas. Es verdad que lo primero que hace un maltratador, y no casualmente, es aislarla, porque sabe que una persona aislada va a recibir un solo relato que es el que él le dé y va a tener una sola visión de la realidad que es la que él le distorsione aparte. Por lo tanto, la premisa número uno es no aislarse, buscar grupos de mujeres, buscar asociaciones de mujeres, buscar sitios de mujeres donde apoyarse. Lo primero que yo hago cuando me consulta alguna víctima de violencia es buscarle una red de mujeres con quien conectarle, varias en lo posible, y que ella vea dónde se siente más cómoda, pero que no se quede aislada. Han querido, los maltratadores también han atacado el asociacionismo Sí, y lo siguen haciendo sí. porque saben que ahí está nuestra fuerza, en asociarnos, en tenernos unas a las otras. Y algo que yo siempre les digo, no peleemos por sonceras o a veces cosas importantes, pero no en público, digámoslo aparte, porque ellos se vienen arriba, como se dice aquí, ellos se fortalecen en saber que nos podemos pelear o que puede hacer que nos separemos. En nuestra separación está la fortaleza de ellos. Por eso tenemos que tratar de unirnos, aunque sea en el último tramo del camino, en saber que tenemos puntos en común. También tendremos puntos diferentes, pero lo fundamental, que es nuestra lucha por la igualdad, que es nuestra lucha por la igualdad de derechos, por supuesto, nuestra lucha por defender y proteger a nuestras hijas e hijos, nuestra lucha por que no nos maltraten ni nos hagan más nada solo porque somos mujeres, que no nos amenacen, que no nos violen, que no nos destrocen, que no nos utilicen como armas de guerra, por ejemplo. Entonces, eh, eso es lo básico en la que todas estamos de acuerdo. Todas compartimos un origen idéntico, que es el hecho de haber nacido mujer, en un momento y en una sociedad y en una familia que no recibió a lo mejor igual a una mujer que a un varón, Claro. Ujú.
Por lo tanto, ya desde el primer minuto comenzamos esta diferencia jerárquica a padecerla en algunas oportunidades. Y si no es en la familia, ya está la sociedad ahí para recordarnos que no tenemos los mismos derechos ni tendremos las mismas oportunidades. Y contra eso tiene que ir también nuestra lucha. Saber que como mujeres tenemos las mismas luchas iguales. Apoyémonos, entendámonos y, en definitiva, con esto no quiero decir que tenemos que hacer un himno al buenismo santo, porque la santidad nunca fue un lugar de empoderamiento para las mujeres, lamentablemente, pero sí para la coherencia. Seamos coherentes con nosotras mismas, con nuestro origen. Entonces, unámonos. Que ninguna mujer se quede aislada, que busque ayuda en otras mujeres. ¿Cómo será de fuerte esto, Jessica? Déjame decir algo más. Que el Claro, patriarcado se ocupó de enfrentarnos. El patriarcado se ocupó desde el minuto cero de hacernos creer que la otra era la rival para todo. Con esto no quiero decir que no existan mujeres rivales que han hecho de eso, además, su creencia básica, porque es verdad que las hay. De hecho, estos maltratadores tienen aliadas en otras mujeres, pero mujeres que lamentablemente han pensado poco o son poco reflexivas en esto que estamos nosotras hablando, ¿no? Pero es verdad que el patriarcado desde el minuto cero se ha ocupado en construir la figura de la otra, la que viene a quitarme el trabajo, el marido, el novio y ahora también hasta los hijos. Y con esto no quiero decir que no existan esas mujeres, porque esas son las existen, que se han, claro que existen, es las que se claro que han existen. tragado el mandato patriarcal y Ujú. son las aliadas que el patriarcado está utilizando. Claro que existen, pero esas mujeres les tenemos que decir, por favor, escuchen, el Ujú. patriarcado las está alimentando con su veneno y van a terminar ustedes, lamentablemente, también entrampadas en lo mismo, porque no va a ser la primera vez que yo, como profesional, recibo a la segunda mujer de un maltratador, a la misma que a lo mejor vi en un juicio hablar mal de la primera, porque eso sucede. Los maltratadores son maltratadores por identidad propia, no porque ninguna mujer los pone, les hace, les dice, los quita los saca de las casillas, etcétera. No, señor. Hay hombres de verdad que frente a una mujer que pueda decir, hacer o lo que sea, cogen su sombrero y se van. Y abandonan la escena y dicen, yo aquí no me quedo a pelear en estos términos, por ejemplo. Y esos son los hombres que nos están apoyando también en esta lucha. Desde su poder jerárquico, lamentablemente, que el patriarcado le otorgó. Los otros son los que no quieren bajarse del trono. Eso es verdad. No quieren y están utilizando a otras mujeres ignorantes de todo esto que están creyendo a pie juntillas lo que ellos les cuentan como la historia de pobrecito yo. Ahí hay otro test y vuelvo a tu primera pregunta. ¿Cómo los identificamos? Cuando alguien me habla mal de su exmujer, madre de sus hijos, por ejemplo, haya tenido lo que haya tenido, no eres tú la interlocutora para contar lo que sea. Ujú. Y les hablan mal hasta a nuestros hijos, ¿no? Somos Bueno, eso, locas, eso ni somos, hablar, bueno, eso exacto, ya es la violencia vicaria pura y ujú, dura. Y dura. dejan que lo hablen también las nuevas parejas y las madres y las amistades, etcétera. Pero cuando alguien conoce a un hombre que empiece a hablar mal de la expareja, que diga estaba loca, yo diría que eso ya es una luz roja. Sí. Que vaya a su casa, que piense,
que se tome una infusión de tilo, manzanilla, y vea si de verdad merece la pena ese individuo volver, porque hoy es ella y mañana voy a ser yo. Claro. Eso es una regla de tres que se cumple siempre. Eh, pero bueno, es otro de los ítems para identificar a quién puede ser un maltratador. Y otra cosa más, el 90% de los maltratadores está dispuesto a usar a las hijas y a los hijos como objetos para dañar a la mujer. Eso lo tenemos que saber, Por que supuesto. del maltrato a la violencia vicaria hay un paso. Paso. Exacto. Sonia, aquí en Yes Intelectual somos una capacitadora y como te comentaba, hoy cumplimos 3 años. Han sido muy duros también para nosotros. Yo como directora de Yes Intelectual y sobreviviente de violencia vicaria, pues ya te imaginarás por lo que pasé, no solamente emocionalmente, sino a nivel moral, ¿no? Con este daño y todas estas etiquetas que me pusieron no solamente como mamá, sino como profesionista, pero también como mujer. Eres autora del libro de sobrevivencia vicaria. ¿Por qué leerlo, Sonia? ¿Cómo aprendemos? Quiero que nos invites a documentarnos sobre este caso, porque hay muchas mamás que buscamos información y buscamos a lo que tenemos a la mano. ¿Dónde encontramos tu libro? ¿Cómo lo compramos? Pero, ¿qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos reflexionar? Y Bueno, además, te esperamos en México para esta presentación. Cuando yo sé que tienes una agenda muy ocupada, pero espero que México sea una de tus sedes para que estén en esta agenda para presentarlo. bueno, Jessica, me has dicho otra vez muchas cosas y muy importantes todas. México. eh, Puede parecer a peloteo, como se dice aquí, pero México es un país al que quiero mucho. Antes de que surja la violencia vicaria, antes de que surja el movimiento de madres protectoras a las que toda la vida admiraré, porque, insisto, en 2 o 3 años, ya no recuerdo cuándo fue la primera vez que me reuní con ellas, habéis hecho de verdad un cambio histórico. Amo México, me siento muy bien en México y como me dicen mis amistades, a ti alguien con que te hable en mexicano, aunque te esté insultando, te pones feliz y lamentablemente parece que es cierto. No es tan extremo, pero es verdad que quiero mucho a México. ¿Cuándo voy a ir? Encantadísima, espero volver al graduado del cual participo con un gran honor en la Universidad de Baja California, que se da en Tijuana, el graduado de violencia contra la mujer en la Facultad de Derecho. Creo que iré para el último cuatrimestre, que será en septiembre. Eh, y bueno, y me gustaría de verdad poder aprovechar ese viaje que es tan largo, porque llegar a Tijuana es muy Sí. largo, ¿no? Pues México es más grande de lo que uno cree. Y, y la diferencia horaria desde aquí se siente y se siente mucho. Entonces, quiero aprovechar esta vez como para poder ir a Puebla, que era un encuentro que tenía yo programado con Aurora y lamentablemente se truncó, pero quiero ir a Puebla, sí, claro que sí. Quiero ir a Guadalajara, como estuve esta vez el año pasado en la Feria del Libro telemáticamente. eh, y bueno, Ciudad de México y otros sitios que me están invitando. Me encantaría poder ir a todos los lugares y Y aprovechar el sabes que eres viaje. bienvenida porque te queremos mucho. Para nosotras eres un icono y por eso hoy es un regalo grande para mí el estar platicando hoy contigo, además de lo que conmemoramos, la satisfacción y el placer de estar compartiendo de un lado y del otro, ¿sabes? Dos escenarios diferentes, pero con la misma causa.
Yo te agradezco y no es que no esté prestando atención, estoy buscando dónde se puede comprar en México mi libro, porque te lo quiero dar antes que de irnos. En Gonville y Busca Ok, Libre, ok. gonville.com.mx MX, y ajá. buscalibre.com.mx. A través de ellos, la distribuidora lo tiene. ¿Qué encontraréis en el libro? Bueno, la base de la teoría del concepto de violencia vicaria. Es un libro que se lee muy fácil. La idea mía fue hacer un libro de divulgación teórica que lo pudiese entender toda persona que lo lea. Están las bases de la violencia vicaria, cómo se gestó, cómo lo ideé, a partir de la lucha contra el constructo siniestro del falso síndrome de alienación parental. A raíz de eso yo comencé el concepto de violencia vicaria, porque tenemos que saber que el falso SAP es una forma de violencia vicaria, porque la violencia vicaria en definitiva es un ataque además y fundamentalmente al rol materno. Eso es lo que está atacando el maltratador cuando utiliza a los hijos como objeto. Con el SAP dijo, culpó a la madre de construir una enfermedad inexistente y ahí aprovechaba para quitarlos. Y ahora ya, como el SAP está tan desvirtuado y se ha puesto sobre la mesa de verdad lo que contiene, pero así todo sigue, la gente no se va a abandonar tan fácil las falsos especialidades que se han creado para ese constructo. Eh, entonces ahora eh, cobra otras modalidades, pero siempre el ataque es al rol materno, es a la madre, es a querer hacerla desaparecer de la escena como si fuese tan fácil. Insisto en lo que dije antes, nacemos de madre, le pese a quien le pese. Ujú, Por ujú. lo tanto, querer quitar a la madre la vida de un ser humano es prácticamente acabar con la raza humana porque no nos reproducimos de otra forma. Entonces, atención porque esto tiene muchas más cosas debajo que tendremos que seguir pensando. De hecho, mi próximo libro se llamará Pensar la violencia vicaria. Lo estoy diciendo aquí por primera vez. Ah, gracias. Claro, me falta todavía mucho. Sé que la sigo pensando con ustedes, especialmente las madres protectoras, que son las que me dan toda la experiencia de vuestro dolor. Y tal vez ese sea un libro un poco más técnico, pero el libro Violencia Vicaria, Golpear donde más duele, que es el que acaba de salir en octubre del año 2023, de la editorial Desclés de Brouwer, porque también me he enterado que hay un libro pirata que han publicado en Argentina, que bueno, tomaré las acciones que haya que hacer. Pero el verdadero, que es este de violencia vicaria, y lo podéis comprar a través de lo que dije, se llama Golpear donde más duele. ¿Dónde documentarse? En mi página web, soniabacaro.com, están los últimos informes y los últimos estudios que hemos hecho aquí en España eh, acerca de violencia vicaria y violencia vicaria o de género institucional. O sea, el rol de las instituciones en la violencia vicaria. Porque siempre digo que la violencia vicaria no puede existir sin la complicidad de las instituciones. El día que las instituciones se den cuenta que estos individuos no son padres y que no lo defiendan como si fuesen padres verdaderos, ese día la violencia vicaria desaparece. Y va a parecer una paradoja esto que voy a decir, pero yo quisiera estar presente el día que la violencia vicaria desaparezca, porque así como elaboré el concepto de violencia vicaria y lo gesté y lo parí
quisiera estar el día que de verdad podamos decir todas juntas, mira, la hemos erradicado. Ujú. No hay un minuto más de complacencia para un individuo que comete violencia vicaria. Ni en México, en sus 32 estados, que sé que todavía falta alguno con una legislación local, pero creo que llegará, ni en España con la modificación de sus leyes, ni en ningún lugar del mundo. Los hijos e hijas como objeto para seguir dañándoles y dañar a la madre a su vez, para continuar esa lucha descarnada patriarcal, ¿no? Así que yo las invito a que lean mi libro, de verdad. Lo he escrito para vosotras, está dedicado a todas vosotras. Algunas se identificará con su nombre porque está puesto ahí, pero que sepáis que están todas, aunque no estén con su nombre. Son todas las madres protectoras que me llevaron a escribirlo. Muy bien, pues si lo consideras, Sonia, en esta plataforma es tu casa, los micrófonos siempre están abiertos y podemos hacer una presentación de este libro para ponerlo también a la venta de acuerdo a tus portales que nos estás invitando para comprarlos, ¿no? Entonces queda la invitación abierta, nos ponemos en contacto contigo Y te para que muestro seas. la portada Sí, del sí, por libro favor, claro. y cuando quieras, bueno, cuando esté allí, espero que así sea. Este es mi libro de Sí. violencia vicaria que comienza precisamente dedicado a Ruth, Antonella, Ángela, Itziar, Beatriz, Juana, María, Silvia, Irune, Jennifer, Jessica, Michelle, Desiree, Janet y miles, Susana, miles de madres en el mundo entero. Para vosotras, este beso también en el Día de la Mujer Trabajadora, sigamos nuestra lucha. Gracias por invitarme, Jessica. Sí, claro. Y para terminar, Sonia, la verdad es que te agradezco con mucho cariño todo este tiempo que nos has regalado y para nuestra audiencia también. ¿Cuál sería el mensaje final, Sonia, para las mamás? No solamente en dos partes, una para las mamás que sufren violencia vicaria y otras para las mujeres en general. ¿En dónde estamos parados hoy por hoy, este 8 de marzo? Bueno, yo tengo que decir que estoy sintiendo que aquello que Susan Faludi, periodista, premio Pulitzer, creo, de hace, finales del siglo pasado, llamó backlash o contramovimiento, y que dijo que los avances de las mujeres generaban un contramovimiento contrario, precisamente feroz, para evitar que continuemos avanzando. Yo diría que en este momento el backlash se siente y mucho. Hemos avanzado, pero es verdad que también ellos han avanzado contrarios a nosotras. Nos han avivado eh, y nos han creado nuevos litigios inexistentes, pero lamentablemente los han generado e insisto, más de una mujer lo ha digerido sin masticarlo y se lo ha creído. Yo diría que las mujeres sigamos cumpliendo nuestra agenda. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra agenda en el camino hacia la igualdad de derechos y de oportunidades con respecto al hombre. Somos la mitad de la población del mundo y la madre de la otra mitad. Esto no va de me parece o lo siento, esto va de realidades concretas. A nosotras nos matan, nos violan, nos utilizan como arma de guerra por ser mujer, ni más ni menos. Por lo tanto, tenemos que tener clarísimo cuál es nuestra agenda para avanzar hacia adelante, valga la redundancia. Ni un paso atrás,
de verdad tenemos que dar. Unámonos. No podemos pelearnos en luchas que no son nuestras, que nos desvían del camino, nos invitan a desviarnos a propósito. Entonces, tengamos claro cuál es nuestra agenda, tengamos claro cuál es nuestro horizonte. De lo contrario, lamentablemente estamos dilatando y estamos atrasando el reloj que nos lleva hacia la igualdad de derechos. Pensémoslo también en nombre de nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras hijas de hijos, etcétera, etcétera. Lo que un poco dije antes, no quiero repetirme, pero permanezcamos unidas en la agenda que hemos tenido siempre. Que no nos quieran desviar en este backlash que estoy sintiendo mucho en este siglo XXI. Yo espero, no veré el final del siglo XXI, pero espero que quienes sí lo vean se den cuenta que hay aquí una agenda que comenzó hace muchísimos siglos atrás y que no la podemos desviar. Y no tiene nada que ver la brecha generacional, al contrario. Por suerte hay mucha gente muy joven que piensa en la misma dirección, es verdad. Pero al contrario, tenemos que honrar a quienes nos precedieron. El camino es otro hoy gracias a ellas. Y esto, insisto con esto, no empezó ni cuando yo llegué, ni cuando tú llegaste, ni cuando llega nadie. Esto tiene siglos anteriores y tenemos que seguir hacia adelante, sembrando, sembrando y cosechando siempre. No sé si he podido responder algo, no tengo palabras para todo. Para mí hoy es un día de honrar la memoria de quienes nos precedieron, de Ah, quienes, como tú dices, nos faltan, pero también de fortalecer a quienes están y quienes las necesitamos para seguir adelante. Todas somos necesarias, todas, todas quiere decir todas. Por favor, aquella que le falte la luz, porque todas hemos nacido en el patriarcado, nadie nació iluminada por otra cosa. Entonces, hay gente que yo creo que hace cosas porque es ignorante de lo que hace. Entonces, tratemos de ver si el mensaje llega también y ayudémonos entre nosotras. La solidaridad es la base del feminismo. Quien no es solidaria no es feminista. Eso lo tenemos que saber. La sororidad que tú dices, palabra que me gusta mucho, eh, es nuestra base. Y cuando yo hablé de coherencia, contrario a la santidad o en oposición a ser santa, sino lo importante es ser coherente, tiene que ver con esto. No se puede llamar feminista quien no es sorora con otra hermana. Entonces, aprendamos de esta lucha que ustedes mexicanas tienen mucho para contar, de verdad, porque yo me asombro cada día y lo voy a insistir siempre como en tan poco tiempo habéis logrado tanto. Entonces, enhorabuena, aquí estoy, presentaremos el libro, espero que presencialmente en algún momento y firmaré para todas vosotras mi dedicatoria. Más allá de eso, gracias Jessica una vez más por esta invitación. gracias a ti, Sonia. Y si me permite solamente una sola petición más, a mí me gustaría un último mensaje para nuestros hijos y nuestras hijas que, que sufrieron violencia vicaria, que están sufriendo violencia vicaria. ¿Qué les dices a esas infancias, Sonia, que sus mamás están en la lucha todavía? Y a los que o a las que ya las recuperamos, ¿cómo se los decimos? Bueno, saber que su mamá no las deja solas, que sus madres no son lo que le dicen que son, sino que ellos tendrán que descubrir quién es,
porque su madre ha hecho una lucha para que ellas regresen a casa, estén nuevamente con ellos, regresen de donde no tendrían que haber sido arrancados, que no idos, porque ninguno de estos niños se fue porque quería, se los arrancaron de su hábitat, no solo la madre, sino del ambiente donde estaban. Entonces les digo que sean fuertes como lo son vuestras madres, que sepan que vuestras madres no los va a dejar, va a seguir hasta el último minuto intentando que regreséis a vuestra cama, a vuestros juguetes, a vuestros espacios, a vuestras mascotas, a todo el entorno del cual alguien que no los quiere, porque eso no es amor, los arrancó un día solamente para dañarles a ustedes y a vuestra madre. Entonces, eso es lo mínimo que puedo decir a estas criaturas, y a cada uno en individual les podría decir otra cosa, pero especialmente que sepan que su madre puso su cuerpo y su vida para que nazcan y que los quiere mucho. Muchísimas gracias, Sonia. Pues con esto nos despedimos. Falta mucho por hacer. En agradecimiento a la diputada, que en paz descanse, Aurora Sierra, que tuve la oportunidad de conocerla y que ella también buscó el acercamiento contigo justo para capacitarse y para saber más, porque ella quería seguir ayudándonos más, ¿no? La vida no alcanzó, el tiempo tampoco. Sin embargo, en honor a esa causa que ella se comprometió con muchas mamás de muchos colectivos, no nada más del Frente, sino de muchos colectivos, eh, nosotros seguimos honrando ese trabajo y le queremos seguir dando voz a esas mamás que siguen luchando por recuperar a sus hijos. Gracias también a ti por pensar en nosotros, por escribir ese libro, por hacernos partícipe y poner nuestro nombre en esas historias también. Gracias, Sonia. Nos vemos en la próxima. Ha sido un placer platicar contigo. Gracias, Jessica. Igualmente, un beso muy grande a toda tu audiencia. Será hasta pronto. Gracias, Sonia. Te mando un beso y Adiós. sigamos aprendiendo. Claro Gracias. que sí. Adiós.